No, finalmente. Hemos invitado a la congresista Sigrid Bazán, que fue elegida con el grupo de Juntos por el Perú, es decir, el partido liderado por el hasta ahora ministro Roberto Sánchez, que fue ministro durante 16 meses y que dio una plataforma institucional a otras corrientes, gente de otros partidos como usted, que venía más bien del partido de Verónica Mendoza, diferente que el de Roberto Sánchez, pero entraron juntos. Y en primer lugar quisiera, antes de entrar al análisis de lo que representa la fuerza política en la que usted sigue formando parte como corriente y como sensibilidad, quisiera que nos explique cuál ha sido el sentido de su voto ayer sobre las elecciones adelantadas. Sí, gracias Fernando por el espacio que nos permite aclarar un poco lo que ocurre en el Congreso y creo que hacia la ciudadanía, en donde todo se ve reducido a un verde o rojo o ámbar en algunos casos, o negro para quienes no han votado, no es tan sencillo, ¿no? Nosotros nos opusimos al primer dictamen de la Comisión de Constitución, que es manejado por el fujimorismo, tiene mayoría, está el presidente de la Comisión de Fuerza Popular, el señor Guerra García, y se nos planteaba no que las autoridades se vayan en el 2023, que las elecciones, la primera vuelta sea a finales del 2023, de tal manera que nos íbamos hasta abril del 2024 en funciones. Nosotros rechazábamos y pedíamos en ese interregno que iba a darse entre esa votación y la siguiente votación, o en todo caso el cuarto intermedio, la suspensión de pleno, lo que se diese, una posibilidad de negociar para que los plazos se acorten. Y es en esa posibilidad que incluso el propio Jurado Nacional de Elecciones, recordarás, el mismo día de la votación, el día de ayer, sale con un pronunciamiento muy claro en donde dice: todo se puede lograr el 2023 si el Congreso lo aprueba. Nosotros nos ajustamos. Y bajo esa consigna... Tanto como todo no dijo y todo no es posible, pero recortar el plazo sí, sacrificando, por ejemplo, cosas como las elecciones internas o más bien primarias, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Entonces, de alguna manera sabemos, yo misma te puedo decir aquí que el Congreso llegó tarde a la discusión de las grandes reformas para mejorar el sistema electoral. Yo realmente no confío en este Congreso para que encabece un liderazgo por sobre lo que dejó, por ejemplo, la anterior Comisión de Reforma Política y Electoral para el país, lo que dejó Henry Pease en sus tantos estudios sobre incluso sistema... ¿no? Yo no creo que este Congreso, y lo digo con mucha pena porque yo lo integro y también me cae un poco esa responsabilidad, por supuesto, sepa liderar eso si no lo ha hecho hasta ahora, si más bien nos enfrascamos en una discusión rápida, superficial y hasta mala sobre lo que fue la bicameralidad del año pasado, recordarán todos. Entonces, la elección en el 2023 o el 2024 con la excusa de las reformas no era el discurso. Para nosotros era irnos con la menor cantidad de tiempo posible, respetando los primeros proyectos de ley de la congresista Calle y la congresista Paredes, que decían que abril y julio del 2023 eran las fechas para irnos. Sin embargo, nos damos con la Francamente, sorpresa... ¿usted cree que es posible hacer elecciones en 4 meses, en abril del 23? El Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE dijeron ambos, el día que se fueron invitados, que la voluntad del Congreso iba a tener que ser la voluntad sobre la cual ellos trabajen, sí, pero que no iba a ser el mejor escenario electoral. No, pero nunca dijeron que en 4 meses se podían convocar las 3 elecciones simultáneamente. Pero hubo una exhortación de que el 2023 se haga. Lo dijeron sí, 23 sí, pero no abril, pues son 4 meses. Bueno, se propuso ¿cuál es el octubre. interés? Se propuso octubre, abril. Octubre ya cambia un poco. ¿Por qué el apuro? Mire, el apuro porque primero no estamos evidentemente del lado de un gobierno que siente que la forma de diálogo es mantener un estado de emergencia con locales intervenidos, personas abusadas, detenidas, golpeadas y fallecidos. Hablamos de 26 fallecidos. Quien te habla ayer se reunió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha tenido que venir a nuestro país de visita. Le ha presentado las pruebas. Ojo, aquí nadie está justificando la violencia. Aquí justificamos las muertes de un señor que por ayudar a un herido le cayó un balazo en el pulmón izquierdo. Ese tipo de cosas no podemos permitirlas y lo que hemos sentido es que esperar 16 meses, como lo era la propuesta inicial, no iba. Ayer nos damos con la sorpresa de que no solamente no se había mantenido el dictamen, sino que este último dictamen por el que votamos en verde era peor. Me contestarás, ¿por qué votaron a favor de un dictamen peor? Porque la escasa diferencia entre los 87 votos, en realidad se necesitan 87 más 1, o sea, 88, entre esa diferencia y los 92 votos que se consiguieron 93, ayer, es de 5 o 6 votos. Sí. Nosotros somos una bancada de 5. La responsabilidad era, si no votamos juntos hacia un sentido, no se aprueba nada y nos vamos hasta el 2026.
Esa encrucijada no la escogió Sigrid Bazán, no la escogió la izquierda, no la escogió mi bancada. Esa encrucijada nos la puso adelante la Comisión de Constitución en un debate y en un dictamen sobre el cual nosotros no tuvimos mayor injerencia. Nosotros pedimos Pero en todo se caso, reduzca se han el hecho plazo, la idea se incluya de que hayan asamblea elecciones en constituyente. abril del próximo año y que este gobierno dure hasta julio del próximo año, es decir, 19 meses más. Este gobierno no da para más, tal cual. Nosotros queríamos acortar los plazos. Yo misma, mi persona, se acercó con el congresista Guerra García a pedírselo. También le pedí en algún momento que por favor intentaran dejar de lado, que no aceptaran la descabellada propuesta de Renovación Popular de querer tirarse abajo las cabezas de Jurado Nacional de Elecciones, de OMPE. Es decir, era una propuesta que en esos momentos además ¿Alguien condicionaba respaldó la derecha esa a su voto. iniciativa de Renovación Popular? Yo espero que no, ellos mismos, ¿no? Me Se imagino. quedaron solos porque en realidad y votaron contra el adelanto de elecciones, ellos. Bajo Pero la Avanza excusa de País que cambió. necesitan más tiempo para hacer las grandes reformas Sí. que no hemos hecho Sí. en tanto tiempo. Avanza País cambió. Me Avanza parece que País sí. había aportado 8 votos. Pero igual contra. votaron partidos. Renovación y Avanza me parece Sí. que no hubo un voto homogéneo, ¿no? Entonces, lo que yo he planteado ahora, he presentado, ya está el oficio enviado y el número asignado, un proyecto de ley para, aparte, de manera democrática, aquí no, nadie dice, ni yo digo que a todos en el Congreso les guste la Asamblea Constituyente, pero he planteado un proyecto de ley para que la discusión por referéndum a una Asamblea Constituyente, es decir, por consultarle a la ciudadanía, se dé como corresponde a través de un proyecto no de reforma constitucional, sino un proyecto de ley sencillo. Yo no quiero, Sigrid Bazán, incluir en la Constitución la Asamblea Constituyente. Quiero que se convoque una consulta llamada referéndum para que se le pregunte a las personas. Más sencillo incluso. Entonces, de esa manera es que estamos tratando de no dejar de lado, de no claudicar frente a la encrucijada que tuvimos el día de ayer, como decíamos, entre la espada y la pared, de si con nuestros votos avanzábamos y de una vez aprobábamos un adelanto que no era el adelanto que queríamos, pero que si no se aprobaba nos mantenía ¿Por qué hasta el final del esa mandato, ¿no? opción de una asamblea constituyente para modificar la Constitución? Hemos visto los resultados que eso ha dado en otros países. En algunos lo que ha significado que se perpetúen en el poder los que estaban en él. Venezuela característicamente, pero también Nicaragua y Bolivia. Y en otros, como en Chile, ha conducido a este callejón sin salida en el que se hallan. ¿Por qué en el Perú eso sería diferente? ¿Por qué no definir lo que se quiere cambiar y proceder a reformas constitucionales como se ha venido haciendo, sin recurrir a algo que no está previsto en nuestra Constitución? Es muy bonito eso que planteas, Fernando, porque el temor de, por ejemplo, cambiar de constitución, algunos dicen, sirve para que los presidentes se reelijan y se reelijan y se aferran al poder. ¿Quién está proponiendo ahora la reelección? Renovación Popular, Avanza País. Patricia Juárez, la colega Juárez, en Pero su no primer presidencial, ¿no? dictamen sobre la bicameralidad, Sí. incluyó la reelección. No la está pidiendo la izquierda. No, pero no presidencial. El querer estar ahí Pero constantemente. No, pero no presidencial. Bueno, Reelección ¿cuál de los es? congresistas es una cosa y el presidente es Por otra, supuesto. ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la reelección de congresistas o la presidencial? Cuando el Congreso ahora le puede decir hasta al presidente a qué jefes del Comando Conjunto poner o cómo. Hemos hecho un No tanto como eso no puede el Congreso, Pero hemos no. hecho modificaciones terribles Para que le han limitar quitado el mandato, competencias al presidente. para que no se pueda sacarlo en 2 años Hemos tenido- y evitar el manoseo de la Fuerza Armada. Pero no puedes es que negar decir algo, quién, Fernando. no. Hemos tenido más presidentes que congresos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Sí. Que el Congreso se queda más tiempo. Sí, que hay un problema Entonces, de fondo, eso de sin que duda. solo la reelección solo es un problema con los presidentes es un discurso de derecha que lo entiendo. No sé, si vemos solamente a Hugo Chávez, perfecto, nos va mal. Si vemos a la izquierda que ha entrado en un proceso constituyente en Europa, evidentemente no de ayer, de años atrás, Alemania, qué sé yo, vamos a ver un resultado distinto. Pero aquí no podemos decir que la izquierda quiere consultarle a la ciudadanía sobre un eventual cambio de constitución porque quiere que el próximo presidente, que yo no he va a dicho ser de eso. izquierda necesariamente, se reelija de yo por vida. no he dicho que lo que ustedes quieren. Yo lo que he constatado es que en América Latina, ahí donde se han creado asambleas constituyentes, los resultados objetivos son, sea el caos en Chile, como hemos visto, o sea, la perpetuación en el poder de Evo Morales, de Hugo Chávez y del señor Daniel Ortega en Nicaragua. Pero esos son resultados objetivos. con Y es una lo que quiso corrección. hacer Correa en Ecuador. El caos en Chile fue antes. No, el caos en Chile se da, el estallido sí, social bueno, chileno se pero da. Se nos y dijo que la luego de ese Asamblea estallido, Constituyente permitiría un acuerdo nacional. el y lo que expresidente consiguieron Piñera contrario. cedió, Sí. porque escuchó el diálogo, cedió el expresidente Piñera y dijo, vamos a entrar en un proceso de Asamblea Constituyente. Porque de lo contrario,
el estallido social era terrible. En Chile las protestas eran en todo caso, usted multitudinarias, tal cual. ha hablado sobre la izquierda en el Perú. ¿Qué cosa es la izquierda ahora en el Perú? ¿Qué valores representa y qué relación tiene con la democracia? Porque la izquierda es mayoritariamente la izquierda oficialista. Perú Libre, el candidato Pedro Castillo que candidateó con ese partido, y los que se subieron a la plataforma política creada por un partido antidemocrático y totalitario, como es Perú Libre. ¿En eso está usted de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Que el ideario de Perú Libre es el marxismo-leninismo más rancio, más hostil al pluralismo en la sociedad y en la prensa. Mire, yo creo que si en algo podemos coincidir, no solamente usted, sino muchas fuerzas políticas independientemente de izquierda, es que este gobierno no tenía, el gobierno del señor Castillo, no tenía mucho rumbo. Y al no tener mucho rumbo, yo no sé si ni siquiera respondía a un ideario. Recordemos el divorcio con Perú Libre, la duplicidad de bancadas o multiplicidad de bancadas que se escindieron, ¿no es cierto?, dentro del Congreso, etcétera. Pero yo creo que aquí sí estamos de acuerdo también en que los totalitarismos, el autoritarismo, el gobernar solos, ¿no?, sin las fuerzas sociales, las organizaciones sociales, es un terrible error. Bueno, rumbo ideológico quizá no no tenía, pero algunas ideas constantes sí. Una asamblea constituyente, precisamente, que eso es lo usted que yo parece estoy de defender. acuerdo, y que no por estoy de otra acuerdo por un parte, tema de reelecciones. disolver el Congreso. Eso también fue constante. La hostilidad contra la prensa independiente crítica también fue constante. Y la oposición entre las élites despreciables de la capital y el pueblo que él representaba. Yo lamento el tema de disolver el Congreso, y yo te voy a ser muy sincera, muy transparente. A mí, yo fui una de las personas que vio esta situación más que con miedo, incluso con mucha pena. Yo no esperaba, y el propio señor Castillo decía en sus discursos recurrentemente que no lo haría. No iba a disolver, la noche que no víspera lo dijo, la noche, el martes por la noche. Y fue una locura lo Sí. que escuchamos minutos antes de adelantarse en ¿Por pleno qué al lo Congreso. hizo? ¿Por qué incurrió en esta locura, como la caracteriza usted? Mire, la figura que yo vi es la figura que me lleva a pensar que estaba completamente aislado, completamente solo, y yo lamento que no haya habido, digamos, de alguna manera el círculo no círculo, pero las personas que en algún momento tratamos de llevar a cabo una mejora para el país desde un proyecto fuera de distinto los que al de llevamos, Keiko como Fujimori. usted, estaba Betsy Chávez, estaba Aníbal Torres, estaba el señor Chero, ministro de Justicia. Había un grupo de personas que lo respaldaban, algunos de los cuales han estado presentes en la sala en la que leyó ese nefasto discurso, ¿no? Bueno, es que tenemos que ponernos en un lugar en el que tampoco podemos decir todo fue culpa de la locura del último minuto o del cálculo del último minuto. Quizás sea así, pero no solamente es eso, ¿no? El Congreso de la República llevaba 3 mociones de vacancia discutidas. Y tú y toda la población sabe, yo no he votado a favor de la vacancia. No solamente por un tema de equilibrio de poderes, por un tema de resguardar la institucionalidad presidencial, sino que además yo siempre he considerado esto iba a traer un estallido por sobre los electores del señor Castillo, que siempre han mantenido una agenda pendiente, que puede él haber atendido o no, pero que está pendiente. Y lamentablemente eso es lo que vemos ahora, pese a que yo reconozco mi voto por la vacancia en una situación extraordinaria. Ahora, yo busco lo mismo de alguna manera en esta gestión. Yo creo que lo que estamos viendo en esta gestión ya es un divorcio absoluto con el ser humano. O sea, que ya no se haga nada y que más bien se premie a un ministro de Defensa con el premierato por asesinar personas, y discúlpame la frialdad. No, asesinar es una palabra inapropiada, me parece, ¿no? Matar no es asesinar. Asesinar tiene una voluntad dolosa. A mansalva. Sí. Y a mansalva es sin discriminación alguna. De esa manera se están disparando y de esa manera lo está recogiendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un sentido crítico, eso no sabemos todavía. Usted se ha reunido, dice, con ellos ayer, pero no es que la Comisión haya dicho nada respecto de eso. Ahora, ha sacado un comunicado la Comisión. Ya lo ha dicho y se ha pronunciado con preocupación. Usted tiene muchas críticas que hacer. ¿Alguna autocrítica? Por supuesto. ¿A usted y al movimiento político al que quiso darle vida? Por supuesto. Mira, la autocrítica parte porque finalmente uno puede decir, tú eres parte del Congreso que vota sí o sea, tú eres parte del movimiento político que ha llevado a... Uno no y se respaldaron afilia, al gobierno, seamos claros, ¿no? Al gobierno de Pedro Castillo lo hemos respaldado frente a la opción autoritaria, y ahora vinculada reconoce con que es un corrupción, gobierno vinculado investigada con corrupción, por lavado de activos de Keiko Fujimori. Ya. Y en su momento hemos tomado las distancias correspondientes. De algo que yo no ¿En qué momento tomó distancias? Por ejemplo, en momento de censurar a algunos ministros en donde mi voto fue a favor, de interpelarlos, de censurarlos, de enviar... Yo he llevado una movilización a la oficina de la señora Dina Boluarte cuando era jefa del MIDIS con las ollas comunes, pidiéndole que se haga cargo sobre su solicitud de presupuesto al Ministerio de Economía. ¿Tuvo alguna relación usted con personas de
del entorno de Pedro Castillo, que no eran funcionarios, pero que actuaban como operadores y contactaban? Antes de la campaña, en la Sí. segunda vuelta, sí, por supuesto. Porque Después, en absoluto. Se ha dicho que ha tenido relaciones usted con el señor Sánchez. Nosotros Es hemos falso. tenido en algún Sí. momento algún encuentro, es más, alguna fotografía en el local de campaña de la segunda vuelta del señor Pedro Castillo. Nos hemos visto y hemos coordinado antes de que el señor Pedro Castillo sea proclamado. A partir de la proclamación... ¿Nunca se reunió con él después de la campaña en algún restaurante público, en un lugar de ese tipo? Hubo informaciones. Yo he tenido reunión nunca con el señor Alejandro Sánchez a solas, jamás. Si ha estado el señor Alejandro Sánchez en medio de una comitiva, sin duda yo me he reunido más de una vez, de repente, ¿En no lo locales recuerdo. públicos o en...? En locales públicos. Nunca he tenido una reunión en mi casa, nunca he tenido reunión en la casa de alguien más, como algunos congresistas parece han tenido. O sea, hay congresistas de la derecha que han tenido reuniones más privadas en establecimientos más privados que yo. Ninguna reunión mía ha sido puertas cerradas con nadie. Y siempre ha sido en colectivo, con otras organizaciones, con el comando de campaña, para ver que se proclame al presidente. Llevábamos 2 meses El sin tiempo proclamar a un corre, presidente, lamentablemente, etcétera. y quiero preguntarle de todas maneras su opinión sobre el comportamiento político respecto al Perú del presidente mexicano, él y otros presidentes que parece que López Obrador habría estimulado. ¿Cuál es su opinión sobre lo que viene diciendo López Obrador? Por ejemplo, hoy dijo que la señora Boluarte ha sido nombrada presidenta por el Congreso. Mire, yo creo que hay que hacer un balance. Sin duda, no es lo mismo el haber observado todo este proceso de nuestro país al verlo a los ojos y la información que llegará completa o incompleta a otros países. Pero yo, si algo de balance debo aportar a esta discusión, es que primero la política internacional la deciden los presidentes de cada uno de los países y hay también temas que cada uno de ellos considerará. En segundo lugar, a mí aquí la Fiscalía de la Nación, discúlpenme, lo tengo que decir de manera muy abierta, no me genera ninguna confianza ni garantía casi de ningún proceso, ni del señor Castillo, Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con López Obrador? Tiene que ver con que se le ha dado asilo a la familia del señor Pedro Castillo, entre ellos a la esposa, que está siendo investigada por la Fiscalía, sobre la cual yo te digo, no necesariamente hay garantías de que esté haciendo bien las cosas. Y que puede haber un sesgo político que lleve pero a López perseguir Obrador mismo, a la lo que él dice familia de un señor políticamente. que obrando mal, obrando bien, en este caso mal, pueda verse perjudicada. Pienso en los hijos, pienso en general en el bienestar de personas que no hayan tenido que ver con lo que sea que haya decidido hacer el señor Castillo en un momento de locura. ¿Y López Obrador? Y el señor López Obrador es presidente de su país, goza con más del 60% Pero cuando de dice que popularidad. Boluarte ha sido nombrada por ustedes, congresistas, No, eso es... ¿no siente la necesidad de en corregirlo absoluto. y que quede claro que también de la izquierda... Creo que ustedes lo han se hecho puede... por nosotros. Yo creo que los Bueno, medios de pero por favor, comunicación no se han apoye. expresado mucho ese tema. Nosotros no, hemos esto puesto es a de la hoy, señora ¿eh? Boluarte. Esto es de hoy, que lo que ha Y dicho López tanto Obrador. así, con esto, permíteme terminar en todo caso, Fernando, yo agradezco. Aquí yo estoy presentando a disposición de mi bancada un proyecto de acusación constitucional contra la señora Boluarte por violación a derechos humanos, algo que consideraría yo es una infracción constitucional. Estoy presentando ya mi voto en contra de un gabinete, mi voto de confianza en contra del gabinete que plantea nuevamente la señora Boluarte, que de cambios no ha tenido nada el día de hoy por la mañana. Y finalmente hemos salido a decir y a unarnos a las voces, no nuestras, pero de la gente que está movilizada, que ella debe renunciar. Y que debe renunciar y que tenemos que abrir un Para que paso... el presidente sea José Williams. Para que el señor Williams también entienda que debe dar un paso al costado y que hay una transición democrática con una figura de consenso. Y nuevamente me preguntarán, ¿pero qué consenso en un Congreso tan fraccionado? Pues si yo pierdo la confianza en mi propia institución, finalmente lo único que me quedaría hacer es quedarme en mi casa. Y no voy a Sigrid limitarme. Bazán, congresista, miembro de la bancada de Juntos por el Perú. Muchas gracias por estar acá y por Agradezco. explicarnos su punto de vista. Vamos a hacer una pausa y retomamos las